Bienvenidos de nuevo. En el video de hoy veremos el tema cinemática, sus características, ecuaciones y ejercicios. La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre este. Movimiento. Se considera movimiento al cambio de posición de un objeto respecto a cierto tiempo y cierto punto de referencia. Por ejemplo, si un peatón está parado en la vereda observando cómo pasa un colectivo, él va a percibir que el chofer se mueve. Pero si estamos dentro del colectivo siendo un pasajero y observamos al chofer, vamos a percibir como si el chofer no se moviera. Eso es lo que implica tener cierto punto de referencia. Los movimientos se caracterizan por tener ciertos elementos básicos como la trayectoria, distancia, desplazamiento, tiempo, rapidez y velocidad. La trayectoria es el recorrido que hace el cuerpo desde su punto inicial hasta el final, es decir, es el camino que recorre. La distancia es la medición de cuántos metros o kilómetros tiene la trayectoria. Por ejemplo, si pudiéramos separar esta trayectoria en varios tramos y midiéramos cada tramo, la suma de la medición de cada tramo nos daría la medición total de la distancia. Y el desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial hasta el final sin tener en cuenta la trayectoria. El tiempo, valga la redundancia, es la cantidad de tiempo que le lleva al cuerpo moverse desde el punto inicial hasta el final. La rapidez es una medición que obtenemos de dividir la distancia por el tiempo y la velocidad es un vector que obtenemos de dividir el desplazamiento por el tiempo. Existen dos tipos de movimientos que son el MRU y el MRV. El primero es el movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento en el que la velocidad no varía, es decir, es constante. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento en el que la velocidad varía por causa de una aceleración. Si la velocidad aumenta es porque la aceleración es positiva y si disminuye es porque la aceleración es negativa. La aceleración es una magnitud que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Primer ejemplo de MRU. Supongamos que esto es la Tierra y hay un avión que está viajando desde un punto inicial hasta un punto final. Es una distancia de 5.000 kilómetros y llega a una velocidad media de 840 kilómetros por hora. En MRU, la única ecuación que hay que usar es velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo. En este caso, el desplazamiento y la distancia miden lo mismo porque la trayectoria es una línea recta. Si en este caso nos preguntáramos cuánto tiempo le lleva al avión recorrer la distancia de 5.000 kilómetros, lo único que tendremos que hacer en la ecuación es despejar el tiempo, quedándonos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad y nos quedaría un resultado de que el tiempo requerido para finalizar el movimiento son unas 6 horas. En el MRV tenemos tres ecuaciones. La primera es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el cambio de posición o desplazamiento. Y posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, tenemos en un primer instante un móvil que llega a una velocidad de 72 km por hora, de pronto comienza a frenar con una desaceleración de 6 metros por segundo al cuadrado y se nos pide calcular la distancia que le toma al móvil detenerse completamente. Comenzamos como siempre con una interpretación gráfica del problema, dibujando la línea recta donde se va a llevar a cabo este movimiento. Dibujamos en ella los elementos presentes en el movimiento, que son la velocidad inicial de 72 km por hora y la desaceleración de 6 metros por segundo al cuadrado, y nuestra incógnita, que es la distancia. Comenzamos ahora la resolución, identificando que la velocidad final va a ser 0, porque la incógnita nos dice que se detiene completamente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuál de las tres ecuaciones vamos a utilizar para resolver el problema. En la primera ecuación tendríamos que tener la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Tenemos tres de esas cosas
y no tenemos el tiempo, pero tampoco nos interesa saber el tiempo. En la tercera ecuación tenemos la distancia final, la distancia inicial, la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración. Nuevamente tenemos el tiempo, que es algo que no nos interesa para este problema, entonces vamos a ir a la segunda ecuación, que tiene la velocidad final, la inicial, la aceleración y la distancia, que es lo que buscamos encontrar. Entonces comenzamos. Ubicamos los datos como siempre hacemos. La velocidad inicial, que es 72 km por hora, la velocidad final, que es 0, la aceleración, que le ubicamos el signo negativo porque es una desaceleración, y la distancia como incógnita. Planteamos la ecuación, trabajando hasta despejar la distancia. Comenzamos con pasar la velocidad inicial al cuadrado restándole a la velocidad final. Luego pasamos dividiendo el doble de la aceleración. Y nos termina quedando que la distancia es 33.333 metros. Ahora, algo que no hice yo, pero ahora lo voy a explicar, es el pasaje de unidades. Yo lo que debería haber hecho al principio es pasar los 72 km por hora a metros por segundo. Porque a la hora de multiplicar velocidad y aceleración, o cualquier magnitud, tenemos que tratar de que sean siempre en el mismo término de unidades. No puede multiplicarse kilómetros por metro ni segundos con hora. Entonces, para la conversión de unidades siempre se busca usar magnitudes equivalentes. Por ejemplo, si queremos pasar kilómetros a metros, lo que se hace es multiplicar por metros y dividir por kilómetros en una cantidad equivalente. Por ejemplo, acá, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Entonces el kilómetro se va a simplificar con el kilómetro y nos va a quedar el metro. Y luego 3600 segundos equivalen a 1 hora y la hora se va a simplificar con la hora. Entonces, en síntesis nos va a quedar que 72 metros por 1000 metros dividido 3600 segundos nos va a dar 20 metros por segundo. 72 kilómetros por hora es igual a 20 metros por segundo. Una forma sencilla de acordarse de cómo pasar kilómetros por hora a metros por segundo es multiplicar 72 por 1000 y dividirlo por 3600, agregando siempre al final metros por segundo. Hasta acá por hoy, lo dejamos acá. En el próximo video vamos a ver problemas de encuentro y más adelante tiros parabólicos, que son todos temas de cinemática. Si les gustó el video, no se olviden dejar me gusta, suscribirse y compartirlo con sus compañeros. Y si tienen alguna duda o sugerencia, la dejan en la caja de comentarios. Hasta la próxima.